Vamos a empezar con el Estado moderno. Ayer estuvimos viendo una pequeña introducción de lo que podía ser, hoy lo vamos a ver con un poquito más de profundidad. Si necesitáis preguntar algo, levantar la mano y os contestaré. Pero siempre tiene que ser coherente. No me preguntéis por cosas que nada tengan que ver, ¿vale? Bien, el Estado moderno, recordar, es una serie de características que vamos a seguir todavía disfrutando actualmente. Como aumenta la riqueza, se recaudan cada vez más impuestos, los reyes cada vez van a empezar a tener más y más poder. Y eso va a venir reflejado en un cambio. Ya los señores feudales no van a ser los que controlen el territorio, ya va a ser el rey. Y poquito a poco los señores van a ir desapareciendo. Y eso se va a empezar a ver fundamentalmente en varios apartados. El primero de ellos, se formaron grandes ejércitos, ejércitos nacionales, ejércitos que todavía seguimos manteniendo hoy en día. Por ejemplo, en España, la formación de un gran ejército llevó, por ejemplo, a la conquista de nuevos territorios. Y es famoso, por ejemplo, el ejército del Gran Capitán. ¿Os suena el Gran Capitán? Aparte del queso que se vende por ahí. No, pues el Gran Capitán es... A ver si somos capaces de verlo aquí. Es que tengo un pulso como para robar panderetas, ¿sabéis? Esto sería un ejército moderno, ¿vale? Un ejército moderno, claro, moderno comparado con lo de ahora no, pero sí es diferente porque empiezan a aparecer nuevos elementos, y de eso hablamos el otro día. Aparecen las armas de fuego. Por favor. ¿Veis? Estos son arcabuceros. Y estos son gente que va con picas. Las picas son estas lanzas enormes, larguísimas, que lo que hacen es evitar que el contrincante llegue y se produzca un combate cuerpo a cuerpo. Bueno, pues estos ejércitos, no demasiado numerosos comparados con los de ahora, estamos hablando de 30 o 40.000 personas, eran capaces de conquistar grandes territorios por la llegada, ya digo, de estas nuevas armas. Armas que se irán mejorando con el paso de los años y que llegan, lógicamente, hasta nuestros días. ¿Vale? Volvemos a nuestro sitio. Burocracia. Recordar, lo que hablamos es que los reyes se van a rodear de un montón de funcionarios que les van a ayudar en la labor de controlar el reino. Ya no estamos hablando de un sitio chiquitito, estamos hablando de un sitio muy grande. España se va a convertir, por ejemplo, en estos siglos, en la mayor potencia mundial, con millones de kilómetros cuadrados de territorio. Millones. Y necesita un montón de funcionarios que ayuden al rey a poder controlarlo. Funcionarios dependientes que trabajaban para la supervisión de los asuntos del reino. ¿Vale? Junto con esta burocracia, también se va a centralizar el poder. Se acabó eso de que los reyes estén por ahí pululando. Que un día están en una ciudad, otro día están en un castillo, otro día están en otro territorio. No, se van a asentar en un solo sitio. En el caso de España, recordar, el sitio fue Madrid. Después habrá un intervalo en el que se irán a Valladolid, pero en principio Madrid. Porque es el sitio más... situado en el centro de la península, con buenas comunicaciones y encima con palacios alrededor. El más famoso en esta época va a ser un palacio de nueva construcción llamado El Escorial. Bueno, junto con la centralización del poder, en el que todos tienen que rendir cuentas al rey, hemos dicho, se busca una sede permanente que va a ser la capital del reino. Esto lo que va a hacer va a ser que poquito a poco los reyes se conviertan en unas figuras tan importantes, que ningún señor feudal se va a poder enfrentar a ellos. Señor feudal que lo intente, señor feudal que va a perder la cabeza, literalmente. ¿Vale? Y ya digo, eso llegará prácticamente hasta la Revolución Francesa, en el que ya los reyes perderán todo su poder, incluso también la cabeza, y después pasará poquito a poco a llegar la democracia. Democracia que, por ejemplo, en nuestro país nos llegará prácticamente en condiciones hasta el siglo XX. Bueno, con todo esto, ¿qué países van a ser los que van a pitar en esta época? Tenéis un mapita en este lado,
en el que aparece un poquito un mapa muy genérico de lo que es Europa al principio de la Edad Moderna. Aquí lo que podemos destacar es 3 países fundamentalmente, porque son los que se van a llevar el grueso de la información: España, Francia e Inglaterra. España, con la unión de los Reyes Católicos, se va a convertir en un gran país porque además va a acumular todas las riquezas de América. Francia también se va a convertir en un país que va a ser el rival de España. Bueno, lo sigue siendo en muchos casos, ¿vale? El rival de España, sobre todo en las llamadas guerras de religión, ya las veremos más adelante. E Inglaterra, después de sufrir una guerra civil, que ellos también sufrieron una guerra civil, se va a asentar con una dinastía llamada la dinastía Tudor. Y que, bueno, también va a tener, o va a dar muchos quebraderos de cabeza a España. Por otro lado, tenemos a los turcos, que poquito a poco intentan entrar en Europa y que van a tener que ser frenados. El Imperio Ruso, que no pasará de la zona oriental. Y, si acaso, Polonia. Pero Polonia no va a tener un desarrollo significativo en esta época. Fijaros que llama la atención 2 países actualmente muy poderosos en Europa. Fijaros en Alemania y fijaros en Italia. Están prácticamente disgregados, separados. Alemania es un conjunto de un montón de países e Italia también. Son todos independientes. Por ejemplo, el Papa tiene sus propios estados pontificios, un montón de kilómetros cuadrados. Venecia también. Milán, Génova. Aquí dentro, pues Sajonia por un lado, Baviera por otro, Hamburgo por otro. O sea, hay un montón de pequeños estados que, bueno, tienen dinero, son relativamente poderosos, pero que como están peleados unos contra otros, en muchas ocasiones no van a conseguir la hegemonía. De eso se van a aprovechar el resto de los reinos para que el campo de batalla fundamental en esta época sea esta zona de Europa. ¿Quién va a empezar aquí a dominar? Pues quien va a empezar a dominar es quien tiene ventaja táctica. Y la ventaja táctica la tiene, fijaros en el color amarillo. ¿Eso qué significa? Que es de España. Y es que estos territorios los conquistaron los aragoneses 200 años antes. Así que España va a tener aquí preferencia a la hora de, poquito a poco, ir dominando al resto de los territorios. ¿Y por qué se volvió a separar? Eso ya lo iremos viendo más adelante, pero es porque cuando España llega un momento en el que empieza la decadencia, va a ir perdiendo territorios poco a poco. Pero en esta época, para que os hagáis una idea, todo esto va a ser de España, Milán va a ser de España, buena parte de Borgoña va a ser de España, Bélgica, Luxemburgo y Holanda va a ser de España, y por supuesto, casi todo el norte de África y prácticamente toda América. ¿Y por qué estaba dispersado por ahí? Pues eso es lo que vamos a ir viendo en los siguientes temas. ¿Y Francia? Francia también lo iremos viendo poquito a poco. Por ahora simplemente tomamos el punto de partida, ¿vale? Y esto es el origen del Estado moderno. Dime. ¿Y por qué no hablan español en eso? Pues porque no lo quitaron en su momento o se independizaron en otro. Y entonces ya, pues lógicamente, el español desaparecía de allí. ¿Vale? Bueno, pues con esto el apartado está finiquitado. Se acabó. ¿Ya está? Si es que no tiene que ser más. Es que tenía una ganas. No, ya te veo. Eso es todo, amigos.